Estamos aquí una vez más. Esta es la conferencia número 102 de FACTA y es el cierre del tercer curso político. Y es un placer tener a José Javier Esparza aquí. El título de la charla se llama Siglo XXI, el combate por nuestra civilización, y creo que es un título muy ambicioso y a la vez muy complicado de responder. Pero ¿quién mejor que José Javier Esparza para responder? Periodista, escritor, historiador y un referente desde que yo tengo uso de razón. Cuando antes era más difícil hablar de España y a favor de España sin entrar en la narrativa oficial del sistema, él siempre estuvo ahí, aunque le agradezco personalmente, y no le quiero robar mucho más tiempo. Así que, José Javier, adelante. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Hablaré de mi momento y cada vez que me salga de plano, tú me das una palmada y yo vuelvo a entrar otra vez en el sitio. Es que lo hago mucho más cómodo porque además así os puedo ver a todos y no es que es muy complicado. Bueno, lo primero que quiero hacer es lanzar 2.000 elogios o 20.000 a una casa como esta, o como tantas otras que hay ahora mismo en toda España como esta, porque hace 25 años era imposible pensar. Y esto es una gran cosa. Todos tendemos a pensar, sobre todo cuanto más jóvenes sois, ¿verdad?, que está todo fatal. Pero que va, está todo mucho mejor que hace 25 años, o hace 30 años. Basta ver los libros. Basta ver que de repente un señor se ponga a pintar a Hernán Tello de Portocarrero en la batalla de Amiens. O sea, era inimaginable. La gran novedad, desde mi punto de vista, en la cultura española de los últimos 20 años, es que los españoles, no el gobierno, ni el Estado, ni las instituciones, los españoles, han decidido empezar a recuperar su propia historia, a hacerla propia de nuevo, a hacerla suya, ¿no?, a identificarse, en el sentido del término identidad, ¿verdad?, con lo que ha sido históricamente. Eso es algo que hace 25 años estaba en la práctica proscrito. Hoy no. El poder sigue a lo suyo, pero da exactamente lo mismo. Es decir, por todas partes aparecen cuadros, libros, podcasts, páginas de YouTube, de todo, ¿verdad?, recuperando la propia historia. Y eso está francamente bien, porque lo que demuestra desde mi punto de vista es que todo el mundo, de una manera o de otra, intuye que lo que tenemos delante es un combate por algo que va mucho más allá de una cuestión política, ¿verdad?, sino algo mucho más trascendental. Por eso el título de esta charla hoy era el combate por una civilización, que luego trataré de explicar un poco en qué, bueno, luego no, ahora mismo, en qué consiste la cosa. Uno puede pelear por unas ideas políticas, pero bueno, uno cambia, el mundo también, las ideas a veces envejecen. Uno puede pelear por unas fronteras nacionales, pero luego todo se puede ver traicionado por sus políticos, por sus jefes. La historia es así. Pero hay cierto tipo de cosas que generalmente no perecen nunca, que son los valores fundamentales de una civilización, su alma, digamos, ¿no? Eso, en realidad, es lo que está en la base de todo, de las ideas políticas, de los proyectos nacionales, de cualquier forma de vida en común. Recordaréis todos aquella célebre definición acerca de cierto país que pronunció cierto egregio personaje, que era una unidad de destino en lo universal. Es exactamente eso. Eso es una idea de civilización, claro. Idea, por cierto, que viene de un alemán que se llama Frobenius, la idea de comunidad de destino. Bueno, nuestro problema hoy aquí, uno de nuestros problemas hoy aquí, es fundamentalmente que todo se está viniendo abajo. La mayor parte de la gente prefiere no mirar, algunos de los más conscientes lo sienten con un enorme dolor, y me parece que otros podemos empezar a decir abiertamente que ya era hora y que esto es una oportunidad. Pensad, por ejemplo, ayer, 6 de junio, en la imagen del presidente de los Estados Unidos en la conmemoración del desembarco de la Normandía. ¿Qué es la cabeza de Occidente? La cabeza de Occidente es un anciano que está tratando de buscar una silla donde sentarse, no la encuentra y aún así él insiste en que se quiere sentar hasta que una señora a su lado le dice algo y el otro repara en que es que quizá no haya silla. Es trágico, pero me parece que es que caben pocas imágenes más elocuentes de lo que hoy es eso que se llamaba antes Occidente, que hace 20, 25 años todos podíamos entender más o menos, ¿verdad?, como un conglomerado de civilización cristiana, pueblos europeos, también los europeos pasados al otro lado del mar,
religión cristiana vagamente secularizada o no, pero que hoy evidentemente ya no quiere decir nada de todo eso. Hoy Occidente se ha convertido en algo enteramente distinto. De hecho, hoy Occidente se ha convertido en lo que significa la palabra, literalmente, que es el ocaso. Un filósofo francés, Raymond Avelio, que decía que Occidente es la tierra del ocaso, y en el ocaso va a morir. ¿Cuál es el occidente extremo? California, pues ahí se va a morir, efectivamente. Se acabó. Se acabó porque su proyecto se ha muerto, ya no va a ninguna parte. Hace unos pocos años todavía había gente que pensaba en la defensa de Occidente como el mantenimiento de un cierto número de valores que hacían que la gente viviera mejor. Hoy evidentemente ya no. Ya no, entre otras razones, y muy fundamentalmente porque eso que se llama Occidente ha dejado de encarnar lo que era y se ha convertido en otra cosa. Me gustaría explicar muy brevemente este proceso, porque es muy importante sobre todo para saber dónde no debemos volver. ¿Dónde no debemos volver? Partiendo de la base de que nuestra situación hoy es oscura y por tanto se ven pocas luces, y eso quiere decir que no es fácil decir, a mí me gustaría que el mundo fuera así. Eso es mucho más complicado. Pero decir, no quiero que el mundo siga siendo lo que es, que mi mundo siga siendo lo que es, eso es mucho más sencillo. Pero exige un cierto acto de valor. Bueno, ¿por qué Occidente se ha convertido en lo que no era? Hay un libro muy reciente de Emmanuel Todd, un sociólogo francés, que se llama La derrota de Occidente, precisamente, acaba de salir en español hace unas pocas semanas. Es un libro muy interesante porque Todd no es un esencialista. Él hace una visión puramente materialista de las razones por las cuales Occidente ha entrado, si no en decadencia, porque eso ya lo dijo Spengler hace muchos años, ¿verdad?, sin una situación de derrota. Y al final son habas contadas, es decir, vitalidad demográfica, nula. Moralidad social, nula. Potencia industrial, decreciente en comparación con otros. Potencia militar, desquiciada. La potencia existe, pero nadie sabe exactamente para qué. Bueno, Zelensky sí, pero nadie más sabe para qué sirve. Es un mundo que ya no tiene dirección. Es un mundo que ya no tiene dirección porque es un mundo que ha renunciado enteramente a su identidad. Identidad, además me parece que la última vez que estuve aquí hablé precisamente de eso y creo que habría que insistir porque es un término muy importante, es absolutamente crucial. Es absolutamente crucial, es un término que hay que tener siempre escrito en la frente, sabiendo de antemano que es un término complejo, porque identidad quiere decir, por una parte, lo que yo soy, y por otra parte quiere decir, al mismo tiempo, y no es contradictorio, lo que a ti y a mí nos hace iguales, a ti y a mí y al otro, ¿verdad? Es decir, la identidad es un fenómeno complejo. En todo caso es lo que me permite saber cuál es mi posición en el mundo, de dónde vengo, lo que soy, lo que represento, lo que me hace estar aquí, ¿verdad?, y la idea que le quiero dar a lo que tengo alrededor. Esa idea, en el espacio de eso que se llama Occidente, ha estado basado durante siglos, desde la caída del Imperio Romano, ¿verdad?, en principios muy concretos que se han ido solapando unos encima de otros y que han dado lugar a realidades históricas formidables. España es una de ellas, la hispanidad es una de ellas, pero no solo nosotros. Decía Luis Suárez que las naciones que han construido la historia universal en realidad son 5, que son Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y España. La han construido en el sentido de que son las que han dejado una huella que todo el mundo ha captado al mismo tiempo. Hay otras grandes naciones con culturas maravillosas, historias fascinantes, los rusos, los chinos, los japoneses, ciertamente, pero la historia universal como tal han sido estas 5 grandes naciones. En nuestro caso, con algo tan físico como verificar que el mundo efectivamente era redondo y encima crear otro mundo como el tuyo al otro lado del mar. Bueno, esas son las 5 naciones. Eso era el espacio de Occidente. Y en todos los casos, en los 5 casos de estas naciones fundadoras, la base, la semilla, era la herencia romana, la herencia germánica, la herencia griega, por supuesto, y la religión cristiana. Cuando unos intentan ser políticamente correctos dicen siempre judeo-cristiana, pero no me quiero meter en jardines, pero el hecho es que a su vez nos iban expulsando de todas partes, con lo cual digamos herencia cristiana porque es un modo de entendernos de verdad que hay, ¿no? Sin desduelo del pueblo de Israel y todas esas cosas. Ese crisol dio lugar a una identidad de gente que estábamos peleándonos todo el tiempo entre nosotros,
¿Por qué? Pues porque no peleábamos por la identidad, peleábamos por poder. España contra Francia, Francia contra Inglaterra, Francia contra Alemania, todos contra todos. Europa en realidad siempre ha sido eso, gente que ha estado siempre peleándose y pactándolo. Bueno, es nuestra forma de estar en el mundo. Bien. Ha habido momentos donde la guerra no se ha planteado en esos términos de poder en particular, sino en términos de supervivencia existencial. Y en eso España ha sido particularmente brillante en el conjunto de la historia de Occidente. Un ejemplo mayor es la Reconquista, evidentemente. Otro ejemplo mayor es la lucha contra el Imperio Otomano, por ejemplo, en Lepanto. La Reconquista me parece un fenómeno muy interesante y le detallaría un poquitín porque tiene mucho que ver con lo que estamos contando. Cuando en el año 722 o 724, no sé si las fuentes son ahí muy plurales, hay un grupo de asnos salvajes, como dicen las crónicas moras, ¿verdad?, que deciden levantarse frente a un poder infinitamente superior. No lo están haciendo por España, no, estamos hablando de principios del siglo VIII, ¿verdad?, ni por su rey, porque no hay. No. Se están levantando porque perciben que hay un enemigo absoluto. Un enemigo absoluto quiere decir que es alguien que quiere aniquilar lo que tú eres, incluso que sobrevivas físicamente, porque de hecho mucha gente pactó, pero una forma de seguir viviendo. No, quieren aniquilar lo que tú eres. Eso significa que tu identidad desaparece. Y hay gente que piensa, hay gente que pensamos, que si tu identidad desaparece, tú desapareces. Y que seguir viviendo sin ser lo que eres no es una vida digna. Por eso se levanta esa gente. Y esa gente se levanta defendiendo oscuramente eso que todos ellos sienten, y a partir de ahí empieza un proceso histórico larguísimo de construcción de comunidades políticas más pequeñas que se van ampliando, que se pelean entre sí, pero que siempre tienen un norte permanente, que es el de seguir siendo lo que son. Y ese seguir siendo lo que son no es pastur, leonés, castellano, navarro, no, es cristiano. Es con lo que se identifica la identidad colectiva en aquel momento. Es eso lo que les va a empujar. Es eso lo que les va a empujar a pelear contra un enemigo absoluto, que es en este caso el Islam. Es lo que les va a empujar a pelear entre sí por la armonía, y es también lo que les va a empujar a finalmente unirse. La unión de coronas de la que nace la España moderna que conocemos después del matrimonio de los reyes católicos. Dentro de este proceso, en el que siempre nos fijamos en el valor de aquella gente con sus toscas cotas de malla, quien las tuviera, ¿verdad?, en los riscos de Covadonga con la lanza, ¿ve?, que es una cosa maravillosa, siempre se nos olvida algo que me parece que es lo más importante, que es que ¿quién les estaba diciendo por qué? ¿Quién les estaba diciendo por qué? ¿Quién les movía? Hay un documento interesantísimo del año 754 que es la Crónica Mozárabe. Cuando cae el reino visigodo, que cae en una atmósfera de crisis plena, con una peste terrible, hambrunas, en fin, desaparecen muchísimos documentos, nos queda muy poco material de aquello. De lo que se ha recuperado después, se ha encontrado un documento que es esa Crónica Mozárabe del año 754. Mozárabe es el nombre que se da a los cristianos que vivían bajo el poder musulmán, que en el caso de Al-Ándalus eran la inmensa mayoría, hasta más del 80% de la población, porque como sabéis los musulmanes por ley no pueden pagar impuestos, o sea, alguien los tenía que pagar, lo pagaban los cristianos, pero mozárabes. Bien. Entonces alguien, en Córdoba o Toledo, no se sabe muy bien dónde, escribe esa crónica en la que habla de la pérdida de España. Esa idea de la pérdida de España es que un oscuro monje en algún lugar entre Toledo y Córdoba, no sabemos bien dónde, ¿verdad?, ha identificado lo que está pasando como una caída absoluta, que se identifica con el Apocalipsis, ¿verdad? Y el Apocalipsis es la España que se cae, es la España que se pierde. Él no parece muy convencido de que se pueda recuperar. En todo caso, esa voz, que es como la de Casandra en la Ilíada, ¿verdad?, es la que a la gente le hace ver que se ha perdido algo, que está perdiendo algo. Que son ellos, ¿no?, quienes están desapareciendo. Y es la llamada a la resistencia. Esa misma idea va a aparecer permanentemente después en un montón de episodios en los siglos 8, 9, 10, y hay alguien que lo convierte en voluntad política.
Y ese que lo convierte en voluntad política no es don Pelayo, no es su yerno Alfonso, es Alfonso II del Castro, que es un chaval que ha tenido una vida complicadísima, la han querido matar 2 veces, ha tenido que escapar, ha acabado refugiado en la tribu vascona de su madre, y que después de una serie de catastróficas derrotas militares es llamado para hacerse con la corona que le correspondía, hijo del rey Fruela, y entonces tiene una idea absolutamente desmedida, y además a la que no tenía derecho, que es, a partir de ahora, el reino godo soy yo. ¿Y por qué? Porque sí. Eso es lo que se llama voluntad política. Es decir, en aquel momento el reino de Asturias es un reino complicadísimo, donde está todo el mundo peleado, las grandes casas, el mismo fenómeno que se vive en toda Europa, ¿eh? Los señores de la tierra son señores de la guerra, son los que tienen los recursos, están peleados entre sí, la iglesia va a su bola, los señores gallegos particularmente se sublevan de vez en cuando para conseguir más o menos prebendas, Juego de Tronos, en fin, os voy a contar, ¿verdad? Pero llega un señor y dice, la única forma de que esto sobreviva, porque es una vez más una cuestión existencial, es que yo sea capaz de reencontrarme con mi identidad, con lo que me da derecho a existir en realidad, y con lo que me da derecho a reinar. Y eso es lo que se condensa en una pequeña frase de las crónicas de Alfonso III, que es que Alfonso II restauró el orden gótico en palacio. ¿Qué quiere decir restaurar el orden gótico en palacio? Quiere decir que llega un señor y decide que la continuidad del reino godo de Toledo es a partir de ahora el reino de Oviedo. ¿Y por qué? Porque quiere. Bueno, eso es la voluntad política. Y por eso es tan importante la identidad. Y aquel oscuro monje que unos pocos años antes había estado hablando de la España perdida, etc., ¿no? Y esos otros muchísimos monjes que estaban recordando, como Beato de Liébana, lo que somos y lo que no debemos dejar de ser. Esta es otra historia maravillosa que os voy a contar porque es que tenéis que poneros en la cabeza de esa gente. O sea, imaginaos. No sé si habéis estado en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, que es un sitio maravilloso. Bueno, antes se llamaba San Martín de Turieno, ¿no? Pero estaba en el mismo sitio. Y allí había un monje que se llamaba Beato, que era su nombre. Y allí había llegado corriendo, según avanzaban los moros, otro monje soriano que era Etelio de Osma. Bueno, y estaba, imaginaos, son 2 monjes. No eran grandes guerreros, ¿no? Los guerreros estaban en otra parte. Y a estos les llega la noticia de que el obispo de Toledo, que es un señor que se llama Elipando, ha decidido, para conllevarse con los moros que dominaban, en fin, los musulmanes que dominaban el territorio, ¿verdad? Que bueno, hombre, que Jesús sea Dios, pues tampoco es tan importante. Que Jesús puede ser perfectamente un hombre adoptado por Dios. Esto, al fin y al cabo, pues más o menos encaja con lo que creen los musulmanes, que le consideran el último profeta antes de Mahoma, con lo cual, bueno, en fin, pues tenemos aquí una forma de conllevarnos, ¿verdad? Yo puedo seguir siendo obispo, aquí puede seguir habiendo una iglesia, no somos enemigos, y cuando esto llega a Asturias, aquellos montan en cólera, y empieza una polémica descomunal, y Beato y Etelio le mandan una carta a Elipando, donde le llaman testículo del anticristo. Es Elipando les contesta, su fetidísimo doctor Beato, le contesta el otro. Bueno, la cosa fue tan importante en la Europa de la época que llegó a Carlomagno, que montó un sínodo en Frankfurt para ver quién tenía razón. Estamos hablando, aún no había llegado Alfonso del Castro al poder, es decir, estamos, imaginaos, 780, 781. O sea, el reino de Asturias es una tribu, ¿verdad? Es una tribu. Pero en esa tribu ellos habían sabido conservar exactamente lo que había que conservar. Así que mi vida tiene sentido por esto, porque yo defiendo esto. Lo defiendo frente al señorón de Toledo, lo defiendo frente al emir de Córdoba y lo defiendo frente a quien haga falta. Y si palmo, pues bueno, pero si no, no tiene sentido que yo esté aquí. Bueno, felizmente aquello terminó bien para el reino de Asturias, Carlomagno dio la razón a Oviedo. A partir de ese momento existe ya un foco, digamos, de identidad, ¿verdad?, reconocida por todos los demás, porque la identidad sirve de poco si los demás no te reconocen, que es Asturias. Y a partir de ahí comienza un proceso de una legitimación plena de yo tengo derecho a
volver a recuperar aquella España perdida de la que había hablado 40 años antes ese monje de la crónica mozárabe. Esa recuperación la van a ejecutar, por supuesto, guerreros, pero la va a ejecutar sobre todo el pueblo llano, que es la historia maravillosa de los colonos. Yo la novelé en El Caballero del Jabalí Blanco y es que es una idea, es una escena maravillosa, es decir, aparecen familias de campesinos que son campesinos, que tienen que marcharse del norte de la península ibérica por diferentes razones, y muy particularmente la superpoblación, y porque es difícil sacarle. Ahora nos parece un vergel Asturias. Bien, porque hay autopistas y eso y tal, pero en el siglo VIII era complicado sobrevivir allí, ¿verdad? Bueno, tienen que irse. Y creen que tienen el derecho a instalarse en las tierras que hay al sur de la cordillera. ¿Por qué? Pues porque un día fueron cristianas. Y como ellos también son cristianos, esas tierras tienen que volver a ser de la cruz. Es decir, por un sentimiento de propiedad adherido a tu identidad. Y empieza una historia maravillosa de familias, insisto, es la conquista del oeste, pero de verdad, a lo bestia, ¿verdad? Y no contra una recua de tribus salvajes, sino contra el poder del Emirato de Córdoba, nada menos. Y empiezan a ocupar tierras, y esa gente que pasa allí son al mismo tiempo campesinos, monjes, soldados y lo que haga falta. Y eso en nuestro caso en España empieza a construir una cierta mentalidad, ¿no? Que es la de la hidalguía, etc. En ninguna parte de Europa estaba pasando nada parecido. En el resto de Europa el modelo general era el señorial. O sea, un señor que era el que llevaba las armas y luego unos siervos que obedecían. Aquí empieza a generarse una mentalidad de que uno es un señor. Si tiene una tierra, uno es un señor. Aunque esa tierra sean 4 yugadas, una yugada es el espacio que puede arar un buey, o una yunta de bueyes en un día. Eso es una yugada. O sea, 4 yugadas en la provincia, lo que es la provincia de Burgos. Sobre esa idea de que tú tienes derecho a recuperar lo que históricamente fue de los tuyos, identidad, se reconstruye la España que conocemos. Y hoy, cuando lo que estamos viendo es una civilización entera que se cae, me parece que es más pertinente que nunca comunicar a los nuestros que tenemos derecho a recuperarla. ¿Por qué? Porque somos nosotros. Porque somos nosotros. Porque nuestra identidad consiste precisamente en eso. Porque si nosotros hemos llegado hasta aquí, con nuestras catástrofes, nuestros vicios, nuestros crímenes, etc., y también con todas las maravillas que hemos hecho, si hemos llegado hasta aquí es porque otros antes estuvieron allí. Y otros antes hicieron que nosotros hoy tengamos derecho a recuperar todo eso. Que tengamos derecho nosotros y no BlackRock. Que tengamos derecho nosotros y no un grupo de presión internacional que dicta Agenda 2030. Que tengamos derecho nosotros y no nadie más. Ni los políticos y los partidos, sino nosotros. Es decir, patriotas en el sentido exacto del término. Porque al final el patriotismo no es una ideología, es fundamentalmente esto. Es mucho más que un sentimiento también, es una certidumbre. Y es una voluntad de reanudar un lazo histórico. El gran movimiento de los últimos años en España, os decía, era el de esta recuperación de la conciencia histórica. El gran movimiento en toda Europa en el último cuarto de siglo ha sido de la reconstrucción de la idea del espacio nacional como afirmación soberana del pueblo, es decir, del ciudadano de a pie. Durante mucho tiempo circuló la idea, no siempre equivocada, de que el Estado se había convertido en una instancia opresiva que te limitaba las libertades, que tal. Bueno, el problema es que cuando ha desaparecido, como en la práctica ha terminado desapareciendo, tú sigues igual de explotado, pero ya no ves quién te explota, que es la situación hoy. De ahí que en estas campañas de las elecciones europeas ha sido transparente, ¿verdad? Haya cada vez más gente que quiera dar marcha atrás, volver a esa situación en la que al menos sabía a quién tienes que protestarle. Ha sido maravilloso, para mí ha sido realmente emocionante ver hace unos días a los agricultores franceses y a los agricultores españoles juntos protestando contra alguien, porque como bien sabéis la tónica ha sido que se pelean entre sí. Bueno, han identificado por fin dónde está su enemigo.
Su enemigo está fuera. Su enemigo está en alguien que no es como ellos. Su enemigo es alguien a quien no le pueden poner rostro. De ahí la recuperación del espacio nacional como un imperativo absoluto para recuperar nuestra propia identidad. Entre otras cosas, porque eso que se llama democracia, en realidad no tiene ningún sentido si no hay un demos, es decir, un pueblo. Y el mundo evidentemente no es un demos. Somos nosotros, que nos identificamos, nos reconocemos, nos peleamos, sabemos dónde estamos, ¿no? Del mismo modo que la política no tiene ningún sentido si no hay una polis, o sea, una ciudad, un espacio, conjunto de soberanía, donde efectivamente reconocernos, pegarnos, querernos, pero polis. El mundo no es una ciudad. España sí puede ser una comunidad política, Francia, etc. Bien, todo esto es el fruto directo del fracaso de un sistema previo. Nuestra maldición es que ese espacio previo también lo hemos construido nosotros, cosa que conviene tener en cuenta. Porque la civilización occidental construida muy fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero que empezó bastante antes, es producto estricto de la historia de Europa, de las ideologías que han movido la historia de Europa en los últimos 200, 300 años, de nuestro propio actuar histórico. Eso también nos da una responsabilidad. Y me parece, insisto, que es importante subrayarlo para saber dónde no tenemos que volver. Cuando alguien pensó, y esto empezó en la Revolución Francesa, por cierto, antes incluso, que era posible construir un mundo unificado sobre la base de una suerte de racionalidad moral universal, Kant, ¿verdad? Cuando alguien pensó que era posible construir un mundo sin fronteras y por tanto sin techo y sin paredes, ¿verdad?, donde circularan libremente los capitales, porque al fin y al cabo todo el mundo tiene una razón única, con lo cual todo el mundo va a pensar igual. Cuando alguien pensó que las naciones tenían que dejar de existir porque al fin y al cabo era una fuente de conflicto, estaba abriendo un camino que en su momento pudo parecer razonable, no perder ahora un minuto en refutarlo, ¿verdad?, pero que en la práctica donde nos ha llevado es a una situación en la que sencillamente todo se está descomponiendo y la propia civilización también. Hay un ejemplo, me voy a poner un pelín estupendo, pero veréis que es muy vivo el asunto. Hay un ejemplo, desde mi punto de vista, clave, vuelvo aquí además a lo que el libro de Manuel Todt que citaba antes, que es el del sistema económico capitalista entre nosotros, ¿no? Vamos a ver, después de la Segunda Guerra Mundial, en España, después de la Segunda Guerra Civil, el sistema económico capitalista común que conocemos de libre mercado hace milagros. En los años previos había sido un infierno, había creado una periferia social descomunal, razón por la cual hay revoluciones por todas partes, pero después, cuando la consigna es hacer que la periferia social gigantesca se pueda integrar en el centro del esfuerzo productivo, pasan cosas que eran inimaginables. Todos tenemos historias, vosotros sois demasiado jóvenes, pero todos tenemos historias parecidas. El primer frigorífico de mis padres era un cajón de zinc con una barra de hielo. Ese es el que yo recuerdo. Yo muy pequeño cuando llega la primera nevera a casa, ¿no? Sus padres ni siquiera tenían el cajón de zinc. De repente todo el mundo, gente que antes tenía muy poco, empieza a tener cosas. Y haces que la prosperidad se extienda. Y para millones de europeos fue una auténtica redención, porque es verdad que la vida antes, por ejemplo de 1930, de 1920, era muy dura para la inmensa mayoría de la gente. Por eso hay revoluciones. No sé, en Barcelona había hoteles que eran los hoteles 3-8, que eran hoteles que consistían en que tú llegas allí, pagabas y dormías 8 horas. Y luego salías porque entraba otro tras 8 horas, y salías porque entraba otro tras 8 horas, y el resto del tiempo a trabajar. Bueno, es que esa era la vida antes. Es decir, el mundo no era... Bueno, empieza a construirse un mundo objetivamente maravilloso, donde todo el mundo puede tener educación, todo el mundo puede tener médico, todo el mundo, si le pasa algo en el trabajo, le van a pagar. Bueno, bien. ¿Qué pasa? Pasa que ese mundo termina creando las condiciones para que todo se venga abajo a la vez. Había un sociólogo norteamericano, que es Daniel Bell, que escribió un trabajo que se llamaba Las contradicciones culturales del capitalismo. Bell venía de la izquierda norteamericana, ¿no? Entonces Bell decía, vamos a ver, el capitalismo ha llenado el mundo de prosperidad, pero el capitalismo se basa en principios
de ahorro, esfuerzo, trabajo, sacrificio, digamos, principios tradicionales, ¿no? Una ética del deber. El capitalismo crea, al crear riqueza por todas partes, genera unos valores que son exactamente contrarios, y donde antes había espíritu de servicio, de trabajo, de sacrificio, lo que aparece es el hedonismo, el consumismo, el egoísmo, etc. Con lo cual, inevitablemente, el capitalismo va a morir. Bueno, pues se equivocó. Se equivocó porque lo que hizo el capitalismo fue metamorfosearse, cambió de forma. ¿Sí? Entonces, en lugar de ser el capitalismo de la producción, etc., que generaba esos principios, digamos, tradicionales de los que antes hablaba, creó su propio universo de valores. Un universo de valores que rompía radicalmente con las identidades culturales de los pueblos que lo habían creado. Y este proceso, que empieza en los años 70 muy particularmente, y en los últimos 25 años de una forma acelerada, son los que han terminado haciendo que Occidente colapse. Si hoy estamos en este colapso general, en todos los órdenes, es fundamentalmente porque aquellos principios que movieron el gran proceso han desaparecido. En su lugar, el sistema ha creado sus propios principios, que no son principios, son finales. Porque ninguno de ellos se adapta a unas condiciones mínimas de supervivencia. La aniquilación desde el punto de vista demográfico, el egoísmo desde el punto de vista social, etcétera, etcétera. Y por supuesto la pobreza paulatina, ¿verdad? El empobrecimiento paulatino de lo que antes eran clases medias, que ahora vuelven a verse depauperadas. Me vengo a esto más material para hacer más visible el fenómeno. Es decir, aquí ya no estamos hablando de alguien que decide, como aquel monje de la crónica mozárabe, ¿verdad?, en la soledad de su convento, mantener elevada la bandera. Sí, de eso también. De lo que estamos hablando es de algo que todo el mundo puede ver y que a todo el mundo le está pasando al mismo tiempo. Muchos nos atreverán a dar el paso lógico, que es decir, es un ego, claro. ¿Por qué? Porque es muy cansado, es muy complicado. El propio sistema además ha creado sus narcóticos, ¿no? Desde las redes, Netflix, yo qué sé, en fin, tienes por todas partes. Puedes sumergirte en un mundo que te neutraliza, ¿no? Entonces, bueno, mal que bien tiras. Y en breve, si las cosas no van demasiado mal, si las cosas, bueno, sin problemas, pues siempre habrá una paga, ¿verdad? Un ingreso mínimo vital para mantener al corral tranquilo. Ahora mismo la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es si esto hay que defenderlo o si directamente hay que empujarlo y andarlo. Digamos que la posición política desde el punto de vista moderado es, lo que hay que hacer es tratar de mejorar el sistema, ¿no? Aquí hemos llegado por una serie de circunstancias, pues por una mala gestión, la Begoña, yo qué sé, pero pues con un poco de constitución y un poco de código civil y un poco de no sé qué, esto más o menos puede volver a funcionar. Yo creo que es importante entender que no puede volver a funcionar, porque ya no es una cuestión de reglamentos ni de protocolos. Es el propio sistema el que se ha colapsado. Y en su colapso nos está tirando a todos hacia abajo. Y no solo personalmente, en nuestro bienestar personal, etc. Habrá gente que esté ganando dinero, o sea que enhorabuena. No, colectivamente nos está deshaciendo. Y eso, evidentemente, no se arregla con una posición políticamente moderada. Claro, porque no vamos a ningún lado. Si acaso retrasarás un poco el colapso, pero bueno, es un poco ridículo. El gran combate ya no es ese, para nada. El gran combate es ponernos ahora mismo en la situación del monje de la crónica mozárabe, en la situación de Beato de Líbana y Eterio de Osma, con el que del testículo del anticristo, en la situación de Pelayo, por supuesto, en la situación de aquellos campesinos, Levato, Mumiadona, Zonio, en fin, que a finales del siglo VIII empezaron a cruzar montes para tomar unas tierras que no eran suyas porque sentían íntimamente que sí que les pertenecían, porque habían sido las tierras de sus antepasados. La reconstrucción de la identidad hoy, desde este punto de vista, es un paso absolutamente crucial para la construcción o reconstrucción de una civilización. Y significa volver a dar nombre a las cosas. ¿Qué es lo más bonito que puede hacer uno en la vida? Hay un momento maravilloso de esta gente que cruzaba los montes, el valle de los montes de Ordunte y bajaba al valle de Mena, por ejemplo. Imaginaos lo que debía ser encontrar un prado y darle un nombre, o un valle y darle un nombre nuevo, o sea, es crear el mundo realmente, ¿no? Bueno, nosotros sí tenemos que volver a hacer una cosa semejante.
lo que estamos viviendo hoy no es una destrucción de la civilización. Eso es lo de los bárbaros. O sea, llegas, lo rompes todo, tiras los templos, quemas. Bueno, no. Lo que hemos vivido en los últimos años es una cosa que se llama desconstrucción, que es el término que ideó un filósofo francés que se llama Gilles Derrida en los años 60 y que es una operación muchísimo más criminal que cualquier destrucción. Imaginaos un Lego. Todos habéis montado algún Lego de Star Wars o de lo que sea, ¿verdad? Bueno. Pues imaginad que tenéis la nave de Luke Skywalker, ¿verdad? Y empezáis a desmontarla y a cada piececita le dais un nombre diferente y la volvéis a montar de otra forma. En términos filosóficos, la desconstrucción es coger un texto, desconstruir en sus elementos, atribuir a cada uno de esos elementos otro significado y volver a montarlo. Quiere ser una operación revolucionaria. En términos prácticos, lo que hemos vivido en los últimos años en Occidente ha sido una desconstrucción. Han cogido lo que somos, nuestras regiones, nuestras identidades colectivas, nuestra estructura familiar, nuestra posición social o económica, nuestra religión, la han desmontado y le han dado otro nombre. Y la han vuelto a montar construyendo un mundo que es perfectamente absurdo, pero que es donde estamos. Así que esto es lo que hay que desconstruir. Esto es lo que hay que desconstruir para tratar de volver a darle el nombre que desde nuestra identidad debe tener, que seguramente no será el nombre que tuvo antes, pero que nos tiene que permitir reencontrar lo que fuimos. Esto puede sonar un poco abstracto, pero os sonará mucho más claro si pongo un ejemplo concreto que es la cuestión familiar, por ejemplo, ¿no? Hombre, mujer, papá, mamá, niños, bueno, el tiempo de vuestros abuelos, de nuestros padres, la cosa estaba muy clara, como venía siendo desde los tiempos de... Bien, ahora es muy complicado orientarse. Quiere decir que puedes tener una señora que es papá, con una hombre que es mamá y un niño que... Bueno, ¿vale? Al mismo tiempo, pero objetivamente, sabes que tienes, el matrimonio no es la institución que era, ya no tiene una función económica como la tenía, todo eso cambia. Pero hay unas referencias evidentes. Hay una institución social característica de nuestra civilización que consiste en un matrimonio monoparental, es decir, no tienes, como en el Islam, ¿verdad? Y que asegura la supervivencia de la especie. No estás pidiendo a los cónyuges que sean homosexuales o heterosexuales, eso da igual, porque eso es una cuestión personal, ¿verdad? Es una cuestión privada. La cuestión es que el matrimonio tiene una función que es alumbrar hijos. Si no es posible, ¿qué se le va a hacer? Pero su función es exactamente esa. Y eso debe ser protegido desde el punto de vista social porque garantiza la supervivencia, la continuidad del grupo social. Es una evidencia. Joder, no es una evidencia, pero tiene que volver a serlo. Del mismo modo ocurre en un marco más amplio con la cuestión de la educación. Lo lógico es que la educación trate de transmitir a la gente no un sentimiento crítico de lo que le rodea, ¿verdad? Porque eso los destroza, sino todo lo contrario. ¿Qué puede uno aportar hacia lo que le rodea? ¿Eso incluye la crítica? Claro, sí, por supuesto. Pero tu objetivo no es separar al niño del mundo en el que vive para convertirlo en un ciudadano del mundo. Bueno, ciudadano del mundo. No. Es crear una generación que haga sobrevivir lo que tienes. Este tipo de cosas es lo que significa volver a construir lo que nos están desconstruyendo. Y es un combate de civilización, claro. Contra lo que pueda parecer, la inmensa mayoría de la gente entiende esto. Tal y como parece, la inmensa mayoría de la gente considera que es un combate que le supera. Por eso es tan importante que haya cosas como esta. Sean cual sea la forma que adopten. Porque lo importante en realidad es el camino que llevas, no el autobús en el que estás. Es decir, hay una frase muy célebre de Ernst Jünger, que es mi objeto de tesis doctoral en Alemania de los años 20-30, cuando estaba formándose la gran movida nacional revolucionaria, en la que decía: yo firmo en las revistas como cojo los autobuses. Yo subo a uno, bien, me bajo luego, subo a otra. En realidad es eso. Lo importante no es dónde vivan Beato, de Liébana y Eterio de Osma. Lo importante es que ellos estén escribiendo sin parar, que ellos estén comunicando su voz sin parar, que ya sea en una librería, ya sea en una asociación de lucha, ya sea en una asociación de montaña, ya sea en lo que sea, el mensaje permanezca.
y permanezca continuamente, porque es lo que hará que cada vez más gente lo vaya escuchando. Nuestra función ahora es enseñar a los nuestros, a nuestra gente, incluso a esa que parece que jamás va a entender nada de lo que le decimos, explicarle que tiene una función, que tiene una misión, que la tiene abierta, y que si quiere sobrevivir como lo que es, en su identidad, el camino tiene que ser necesariamente este. Así que tenemos un trabajo absolutamente maravilloso, absolutamente trascendental, que hoy encuentra, desde mi punto de vista, un marco mucho más factible que hace 20, 25 o 30 años y todo el combate por delante. Un combate que puede adoptar muchísimas formas, por supuesto, el partido político, la reivindicación de la historia nacional, la recreación estética de la identidad propia, la creación de comunidades que permitan poder en común, que por eso se llama así, una identidad colectiva, etc. Todas y cada una de esas formas son imprescindibles para poder ir reconstruyendo nuestra civilización, para que podamos todos sobrevivir en nuestras identidades. Es sin ninguna duda el combate de hoy, va a ser el combate de mañana, y para mí es una alegría saber que siempre hay tanta gente dispuesta a entrar en él. Gracias.